Hola, vamos a continuar con nuestra exposición de la mecánica elemental. Ya hemos dicho que la mecánica se construye con ayuda de 4 conceptos: espacio, tiempo, masa y fuerza. Vamos hoy a discutir el primer concepto, el concepto de espacio. Para discutirlo vamos a utilizar el procedimiento que ya he indicado en otra ocasión y que se debe a Brickman. Vamos a operacionalizar el concepto de espacio. ¿Qué significa operacionalizarlo? Operacionalizarlo significa medirlo. En la mecánica cuántica van a encontrar también una versión de esta postura filosófica. En la mecánica cuántica, sobre todo en la visión de Heisenberg, las cantidades físicas también se deben de operacionalizar. Pero vamos a lo que nos tiene aquí, el espacio. ¿Cómo se operacionaliza el espacio? Midiéndose. ¿Y qué quiere decir medir? Vamos a analizar una serie de definiciones que nos dan los libros de texto elementales. Las vamos a comparar entre sí, es decir, vamos a hacer un análisis crítico de ellas y después vamos a decir qué es lo que vamos a entender por operacionalización del concepto de medición espacial. Vamos a las definiciones. Miren, en el CONALEP, en el curso de Física 1, les dicen lo siguiente: medición, conceptos básicos. Estamos en la página 23. La página 23. Medir. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que convencionalmente se ha tomado como unidad. Medir es comparar. Es una definición muy sencilla. Medir es comparar una magnitud con otra de la misma especie que se ha tomado como unidad patrón o unidad de medida. Esta es una muy buena definición. Magnitud, también aquí nos lo define, significa todo aquello que puede ser medido, es decir, todo aquello que puede ser comparado con algo que le sea homogéneo, que sea de la misma naturaleza. El espacio con cosas espaciales, con objetos en realidad, porque el espacio como concepto abstracto en realidad no tiene operacionalización. Lo que tiene operacionalización son las medidas espaciales con objetos. Bien, vamos a otra definición. Esta nos la dice otro comité. En la página, es este que ya les he enseñado. En la página 37 nos dice de manera indirecta: la humanidad desde sus primeros años de existencia debió afrontar el problema de la medición de distancias, problema que trató de solucionar eligiendo unidades naturales que comparó con las longitudes que debía medir. Este es el procedimiento que aún se usa. Medir es comparar con unidades que elegimos de manera arbitraria. ¿Qué son las unidades elegidas de manera arbitraria? A veces esto puede parecer muy difícil, pero es muy sencillo. Yo puedo decir que esto es mi unidad de medida. Aquí está el 0 y aquí está el 1. Y entonces yo voy a entender por medir, colocar esto sobre un objeto de esta manera, lo más sencillo que hay, y decir cuántas veces cabe este en el otro objeto que voy a medir. Miren, cabe una y no caben dos. El hecho de que no quepan dos significa que necesitamos subdividir esta para que quepan más. La podemos subdividir en 10 partes. La podemos subdividir en 2 partes. La podemos subdividir en 3 partes. Eso también es arbitrario. Las subdivisiones también son arbitrarias. ¿Por qué las subdividimos en 10? ¿Por qué el sistema métrico decimal, que se considera un sistema racional, las divide en 10? Por eso se llama decimal, porque trata de dividir sus unidades, de partirlas en trocitos de tamaño 10. Es decir, aquí haríamos 10 muesquitas y cada uno de esos nos serviría para decir que este cabe 1 más un pedacito que mide, digamos, 3. Si cabe de manera exacta, ya tenemos la medida. Mide 1 más 3. ¿Más 3 qué? Si el 1 es un metro, esos 3 van a ser, pueden ser, si lo dividimos en 10, decímetros. Si lo dividimos en 100, el decímetro lo dividimos otra vez en 10, tenemos centímetros. Si los centímetros los dividimos en 10, tendremos ahora milímetros. Eso es en el sistema métrico decimal. Por eso se llama decimal, porque se divide en 10. Se puede dividir de manera irregular, es decir, se puede particionar el objeto de modo que la primera unidad, esta, sea de 3, la siguiente unidad sea de 4 o de 2. Esa es una partición irregular. ¿Se usa? Se usaba antes, ya casi no se usa precisamente porque da origen a muchos problemas, sobre todo en la conversión de submúltiplos en múltiplos, que es algo que vamos a discutir. Bueno, vamos a otra definición interesante. Miren,
En este libro, que se llama Elementos de Física, de Smith, en la página 1, después de 5 renglones donde nos explica qué es la física, nos dice lo siguiente. La mayoría de las medidas en la física se hacen en términos de 3 unidades fundamentales: masa, tiempo y longitud, o en términos de combinaciones de estas unidades fundamentales. Para dar sentido a una medida de tales cantidades, una unidad arbitraria debe de ser elegida. De nuestro sistema básico de conceptos, masa, espacio, tiempo y fuerza, solamente los 3 primeros, espacio, tiempo y masa, tienen unidades que son primitivas, no se explican en términos de nada más. La fuerza se explica con ayuda de las unidades de masa, espacio y tiempo, pero lo que es la masa, sus unidades, el kilogramo en el sistema métrico decimal, ya no se explica de otra manera. Es una unidad primitiva en la mecánica. Lo mismo el metro o la unidad que elijamos va a ser una unidad primitiva, dándonos una idea de que estos conceptos remiten a realidades físicas fundamentales. Por eso es por lo que son tan importantes. Entonces, medir es comparar. ¿Comparar qué cosa con qué cosa? La unidad de medida con el objeto que se va a medir. Y esas unidades de medida deben de ser divisibles. Si fueran infinitamente divisibles sería precioso, pero no lo son. Todas las unidades de medida son divisibles hasta un cierto límite de precisión. La cantidad de veces que podamos dividir una unidad de medida es lo que se denomina la precisión. Vamos a una última definición. Viene en este libro, un libro de texto de física de Spiney. Nos dice en la página 5, en el proceso ordinario de medición de la longitud, un patrón de longitud, por ejemplo, un metro, se utiliza como medio de comparar la longitud con el objeto que va a ser medido. No nos dicen nada nuevo. Parece muy sencillo lo que significa medir. Vamos a complejizarlo un poco. Medir ciertamente es comparar, pero es algo más. Cuando comparamos obtenemos un número. ¿Qué tipo de número? Recordemos que hay varios tipos de números fundamentales en la aritmética. Los números naturales, los números enteros, los números partidos o fraccionarios y los números irracionales. Todos ellos juntos forman los números reales. Nunca, pero nunca vamos a poder medir un irracional como raíz de 2. Se llaman números inconmensurables. ¿Por qué? Bueno, miren, vamos a poner un ejemplo muy sencillo para dar nuestra definición ya operacional. Miren, supónganse que esta es nuestra unidad de medida. Esto de aquí a aquí. La dividimos en 1, 2, 3. Queremos medir este objeto. Generalmente pasa esto. Cabe 1, 2 veces nuestra unidad de medida, pero el objeto necesita una subdivisión. Hacemos la subdivisión, aquí lo estoy poniendo un poco más grande, hacemos la subdivisión y la partimos en 10 pedacitos y aún así sigue quedando en medio de nuestra nueva subdivisión. Lo que obtenemos en este caso son 2 entre 10, supongamos que estos son decímetros, entonces 2 entre 10 metros más 3 entre 100 metros, porque aquí contamos como si fuesen 1, 2, 3 para llegar hasta aquí, donde queda sin una medida precisa. Entonces, así es como puede quedar. Se necesitan 2 decímetros o 2 entre 10 de metro, 2 décimos de metro, más 5 centésimos de metro. Eso sería. Pero ¿eso a dónde nos lleva? Esta es la representación decimal de un número racional. Sumatoria desde que i es igual a 1 hasta n, porque solamente podemos hacer n particiones de un número entre 10 elevado a la potencia i. Va a ir corriendo y pues van a ser muchas potencias. Esta es la representación decimal de un número. Medir es construir un número racional. Eso es lo que significa medir, construir un número racional. ¿Por qué nunca podemos encontrar un número real si nosotros sabemos del análisis matemático que todo número real está rodeado
En cualquier entorno de un número real existen un conjunto infinito de números racionales, mostrándose que la densidad de los números racionales que los números racionales son densos en el espacio de los números reales. Denso quiere decir que nos podemos aproximar a ese número real con una secuencia de números racionales. Entonces el irracional se puede aproximar con una secuencia de números reales, pero solamente alcanzamos el número real cuando la secuencia tiende a ser infinita. En la física eso significaría que podemos hacer subdivisiones infinitas de la materia, cosa que no podemos hacer. La materia no es infinitamente subdivisible. Por lo tanto, medir es construir un número racional y siempre es lo único que vamos a poder construir con nuestras medidas, un número racional. La precisión de la medida va a ser la mitad de la mínima escala. Entonces, esa es la primera fase de la operacionalización del espacio. Darnos cuenta que lo que en realidad queremos hacer es construir un número racional. Por eso es necesario que sepamos números racionales, pero las unidades de medida no se comportan precisamente como el campo de los números reales. De eso hablaremos después. Gracias.